En Navidad, mi sobrina señaló a mi hijo y dijo, la abuela dice que eres el hijo de la sirvienta. Todos se rieron. Tomé la mano de mi niño y me fui sin decir una palabra. Esa noche, papá me envió un mensaje, asegúrate de enviar el pago de los servicios mañana. Le respondí, recibirás lo que te mereces. No se dieron cuenta de lo que les esperaba al día siguiente. Cuando mi sobrina señaló a mi hijo y dijo esa basura de que era el hijo de la sirvienta, todos se rieron. Absolutamente todos. Mi madre, de hecho, soltó una risita y miró a mi hermana como si fuera una especie de broma privada entre ellas. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su plato. Yo me quedé allí, de pie por un segundo, tratando de procesar si realmente lo había oído bien. Pero entonces, Natalie siguió hablando. La abuela dice que probablemente ni siquiera es tu hijo de verdad. Dice que lo trajiste a casa para llamar la atención después de que tu esposo murió. Eli lo escuchó todo. Su rostro no cambió mucho, pero apretó mi mano, y eso fue suficiente. No dije una palabra. No les pregunté en qué demonios estaban pensando, ni cómo podían dejar que una niña de 9 años dijera algo tan asqueroso y cruel. Ni siquiera recogí la pila de regalos baratos que les había traído. Simplemente me di la vuelta, tomé la mano de mi hijo, y salí de la casa de mis padres por la que sería la última vez. Nadie nos siguió. Nadie me llamó. Simplemente volvieron a abrir regalos, como si nunca hubiéramos estado allí. Estaba nevando. Las carreteras empeoraban por momentos, y yo temblaba. Eli preguntó si había hecho algo malo. Le dije, no, ni de cerca. Le dije que íbamos a ver a alguien que de verdad nos quería. Mi abuela vive en Asbury, a unas 2 horas de distancia. Tiene 81 años y tiene más agallas que el resto de mi familia junta. Después de que mi abuelo murió, se casó con un mecánico jubilado llamado Frank, que usa botas de vaquero todo el año y hace chistes inapropiados en los peores momentos. Ambos son un poco salvajes, y Eli los adora. Cuando aparecimos sin avisar, Frank abrió la puerta en pijama de franela, con una cerveza en una mano y una galleta de jengibre a medio comer en la otra. Me miró con los ojos entrecerrados y luego gritó por encima del hombro que teníamos una situación. La abuela vino corriendo, descalza sobre el frío suelo de baldosas. Vio mi cara y le dijo a Frank que llevara a Eli a la cocina a por un chocolate caliente. No dijo nada durante un rato, solo me dejó llorar en el pasillo como si fuera una niña otra vez. Cuando finalmente le conté todo sobre la cena, las risas, lo que Natalie había dicho, y como mis padres se quedaron sentados como si fuera normal, asintió lentamente y luego se fue a su dormitorio. Pensé que solo iba a buscar un pañuelo, o quizás algunas fotos antiguas para animarme. En cambio, regresó con un sobre blanco y grueso, y lo dejó caer sobre la mesa de café. Eso es tuyo. Ábrelo. Dentro había una escritura de un condominio de 2 habitaciones en mi vecindario, a menos de 10 minutos de la escuela de Eli. Totalmente pagado. Sin hipoteca, sin ataduras, solo una llave pegada a la última página y una pequeña nota adhesiva que decía, te has ganado esto 100 veces. Ni siquiera podía hablar. Solo la miré fijamente. Se sentó a mi lado, sacó su teléfono y dijo que tenía una cosa más de la que encargarse. Entonces, llamó a mi madre. Ponlo en altavoz. Se te acabó, Jan. A ti, a Mark, a Rachel, a todos vosotros. No recibiréis ni un céntimo más de mí. Sé lo que le dijiste a Stasi. Sé lo que dejaste que Natalie dijera. Y sé exactamente cuánto dinero le habéis sacado desde que Aaron murió. Eso se acaba hoy. Buscad a otro que pague vuestras facturas. Mi madre ni siquiera discutió. Simplemente colgó. Más tarde esa noche, mientras arropaba a Eli en la habitación de invitados, mi padre me envió un mensaje como si nada hubiera pasado, asegúrate de enviar el pago de los servicios mañana. Amenazan con cortarlos. Le respondí con una sola frase, recibirás lo que te mereces. Aún no lo sabían, pero esto no se trataba solo de un mensaje o una cena navideña. Se trataba de años. Años de ser utilizada, años de ser la invisible. Años de ser el chivo expiatorio de la familia y la cartera de emergencia, mientras ellos se iban de crucero, publicaban fotos falsas de felicidad y dejaban que mi hijo creciera pensando que no era lo suficientemente bueno. Esa noche,
Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin un nudo en el pecho. No tenían ni idea de lo que se avecinaba al día siguiente. A las 9 de la mañana siguiente, ya estaban desesperados. El primer mensaje fue de Rachel. No hubo un buenos días. Ni un lo siento. Solo una línea, ¿le dijiste algo a la abuela? El banco acaba de rechazar mi tarjeta. No respondí. Me quedé sentada en el pequeño rincón de desayuno de la casa de la abuela, bebiendo café mientras Ellie construía una ciudad de Lego en la alfombra detrás de mí. La chimenea estaba encendida y, por una vez, se sentía como Navidad, pacífica, tranquila, cálida. Para el mediodía, mi madre estaba en pleno pánico. Sus mensajes de voz comenzaron a acumularse. Llámame, Stacy. Esto es serio. Tu padre acaba de recibir una llamada de la compañía hipotecaria. Luego otro. Tu hermana está llorando. La matrícula del colegio privado de Natalie vence esta semana. ¿Qué hiciste? Ese me hizo reír. ¿Qué hice yo? Eran las mismas personas que se sentaron a ver cómo su nieta se burlaba de mi hijo como si fuera un perro pidiendo sobras. Que dejaron que dijera que no era de la familia. Que no dijeron nada cuando me fui. Ahora querían respuestas. Ayuda. Compasión. No tenían idea de que la abuela actuaba rápido. Esa mañana, había movido los últimos hilos, cerrado el fondo fiduciario que había creado para emergencias, el cual habían vaciado para un viaje de sanación a Turcas y Caicos después del divorcio de Rachel. Canceló todas las transferencias automáticas y eliminó su nombre de cualquier cuenta que no fuera la mía. Incluso envió una carta al colegio de Natalie, declarando que ya no patrocinaría su matrícula y que no se haría responsable de futuros pagos. Rachel me llamó 23 veces ese día. 23. Finalmente, se rindió y probó con mensajes de texto. No puedes hacernos esto. Tú no eres así. Y luego, 5 minutos después, estás resentida porque tu vida no resultó como querías. Ese dolió un poco, porque la verdad es que no, mi vida no resultó como yo quería. No quería ser una viuda a los 31, criando a un hijo sola, viviendo en un apartamento de alquiler de un dormitorio, mientras mi familia me trataba como a una fracasada, y a mi hijo, como a alguien sin importancia. Pero nunca les pedí nada. Nunca. Y, sin embargo, era yo la que mantenía sus luces encendidas. Era yo la que cubría sus descubiertos para que no perdieran la membresía del club de campo que ni siquiera necesitaban. Era yo en quien se apoyaban y a quien escupían. El golpe final llegó esa tarde. Mi padre me envió una foto de una pila de facturas: teléfono, agua, gas, con un mensaje que decía: tu madre está llorando. Espero que eso te haga feliz. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego le respondí: habéis tenido 9 años para tratarnos como familia. Elegisteis no hacerlo. Ahora vivid como si nunca hubiéramos existido. Lo bloqueé. Esa noche, la abuela preparó filetes para cenar. Frank abrió una botella de vino y contó una historia sobre cómo estrelló una carroza de desfile en 1974. Ellie se durmió envuelto en una manta, con un perro a sus pies. Me senté en el sofá y me di cuenta de que no me había sentido tan estable en años. Nadie iba a venir a salvarme, pero finalmente alguien estaba a mi lado. Al día siguiente, conduje hasta el apartamento que me había dado. Abrí la puerta, encendí la calefacción y me senté en el suelo vacío mientras la luz del sol entraba a raudales por las ventanas. No era enorme. No era lujoso, pero era nuestro. Mientras tanto, mi teléfono permanecía en silencio, a excepción de un último correo electrónico del esposo de Rachel, de quien no había sabido nada desde su segunda luna de miel la primavera pasada. Hola, Stacy. Me enteré de lo del apartamento. Debe estar bien. Nosotros también estamos pensando en mudarnos a algo más pequeño. A ver si nos ponemos al día alguna vez. Cerré el correo, y luego me reí hasta llorar. No estaban preocupados por arreglar las cosas. Estaban preocupados por no recibir otra ayuda económica. No eran familia. Eran cobradores de deudas con ADN compartido. Pero esta vez, el banco estaba cerrado. Para la víspera de Año Nuevo, sus llamadas habían cesado. Habían pasado de rogar a culpar.
La narrativa cambió como por arte de magia. De repente, ya no era la hija herida o la madre soltera que hacía lo mejor que podía. Era la traidora, la serpiente, la que había puesto a la abuela en contra de la familia. Se lo contaron a todo el mundo. Rachel publicó algo pasivo-agresivo en Facebook, una historia larga y con un sonido falso sobre la traición, y como algunas personas usan a un niño para subir por una escalera, pero esa escalera no siempre aguantará. Ni siquiera respondí. No tuve que hacerlo, porque la abuela comentó justo debajo, si la escalera se rompió, es porque no dejabas de cerrar la base, querida. Unas horas más tarde, Rachel eliminó toda la publicación. Pero eso no los detuvo. Mi madre llamó a mi trabajo, les dijo que había estado mentalmente inestable durante las vacaciones y que podría necesitar algo de tiempo libre. Dejó un mensaje en Recursos Humanos, fingiendo estar preocupada, diciendo que había estado errática y que probablemente no debería estar cerca de los clientes en este momento. Solo me enteré porque una mujer de Recursos Humanos, con la que había trabajado durante años, me llamó en privado y me dijo, sea lo que sea que esté pasando con tu madre, no es asunto nuestro, pero deberías saber lo que está haciendo. Mis manos temblaban cuando colgué. Luego mi padre se puso astuto. Intentó reabrir una de las cuentas de servicios que yo había estado pagando, usando mi nombre. Tuvo el descaro de intentar cambiar la dirección de facturación a su casa. La compañía eléctrica lo marcó de inmediato, porque la cuenta ya estaba señalada como sospechosa después de que yo hubiera denunciado años de cargos no autorizados meses antes. En aquel entonces, simplemente lo había dejado pasar. Esta vez, presenté la denuncia por fraude. Rachel intentó el movimiento más desesperado de todos. Apareció en la escuela de Ellie. Le dijo a la recepción que estaba allí para recogerlo. Dijo que yo se lo había pedido. La única razón por la que no se salió con la suya fue porque una de las empleadas de la oficina la reconoció de una fiesta de cumpleaños de hacía años y sospechó. Me llamaron de inmediato, y para cuando llegué, ella ya se había ido. Presenté un informe en el distrito escolar. Luego, hice que la escuela actualizara mi lista de contactos. Ahora solo se permitían 2 nombres, el mío y el de la abuela. No se lo conté a Ellie. No quería que se asustara. Solo le dije que las cosas estaban un poco locas, pero que estaba a salvo. Me miró y dijo, están enfadados porque dijiste la verdad. Eso se me quedó grabado, porque sí, era exactamente eso. Dije la verdad por una vez. Dejé de cubrirlos. Dejé de fingir, y me odiaron por ello. La abuela no se sorprendió. Simplemente negaba con la cabeza y decía, debería haber hecho esto hace años. Los malcrié, y ahora no saben cómo vivir como personas de verdad. Tampoco se detuvo. Vendió una cuenta de inversión que se había reservado para necesidades familiares futuras y transfirió la mitad directamente a una cuenta a mi nombre. Se acabó el fingir que podría cambiar de opinión más tarde. No más espacio para la manipulación. Lo llamó un fondo de supervivencia, no para el alquiler o las facturas, sino para lo que yo quisiera. Mientras tanto, mis padres estaban en caída libre. La hipoteca estaba vencida. Rachel tuvo que sacar a Natalie del colegio privado. Y según un mensaje que recibí de una vieja amiga de Rachel, alguien que claramente no le era leal, le estaban diciendo a la gente que yo les había robado a la abuela, como si ella fuera un premio que ganar, no una mujer con su propio cerebro. Para la primera semana de enero, se quedaron sin opciones. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas. Una noche, llegué a casa del supermercado y encontré una carta mecanografiada debajo de la puerta de mi apartamento. Sin remitente. Decía, ¿crees que esto ha terminado? La sangre es la sangre. Estás creando enemigos en tu propia sangre. Se la mostré a la abuela. Se sirvió una copa de vino y dijo, bien. Que te odien desde la distancia. Luego me miró y dijo, ¿estás lista para lo que viene ahora? Dije, sí. Porque para entonces, ya había dejado de tenerles miedo. Pensé que todo había terminado después del incidente en la escuela. Pensé que tal vez el silencio significaba que finalmente se habían rendido. Pero esa mañana, un sedán blanco se aparcó al otro lado de la calle del apartamento y se quedó allí durante 3 horas. No se movió. El tipo de dentro nunca salió,
solo se quedó sentado, fingiendo mirar su teléfono. Lo noté de inmediato. No era del edificio. No pertenecía allí. Y he pasado suficientes años viviendo en barrios dudosos como para confiar en mi instinto. Llamé a la abuela. Ni siquiera hizo preguntas. Llamó a otra persona. Para cuando volví a mirar por la ventana, Frank estaba de pie junto al sedán con una mano en el techo, hablando casualmente. No sonreía. El tipo del coche arrancó el motor y se fue. Nunca lo volví a ver. Cuando Frank subió, solo dijo, «Te están vigilando ahora. ¿Estás lista para lo que viene?» Estaba cansada de esperar. Al día siguiente, tomé la caja de archivos que la abuela me había dado, la que ni siquiera había terminado de revisar, y abrí el resto. Dentro, encontré más de lo que esperaba. Extractos bancarios, sí, capturas de pantalla de PayPal, transferencias bancarias, avisos de deudas que la abuela había pagado discretamente sin mencionar nada. Pero dentro de un sobre con la etiqueta 2009 a 2014 había algo más. Documentos con mi nombre. Aparentemente, justo después de la muerte de mi esposo, mis padres me habían declarado como dependiente en sus impuestos durante 3 años seguidos para obtener créditos y devoluciones. No tenía ni idea. Yo trabajaba a tiempo completo, criaba a un niño y pagaba todo por mi cuenta, pero de alguna manera todavía me habían utilizado para ganar unos miles más cada primavera. Hice una verificación de mis antecedentes. Habían abierto una tarjeta de crédito a mi nombre en 2011. La llevaron al límite, nunca la pagaron. Todavía estaba en mi informe de crédito, casi $7.000 de deuda. Fue entonces cuando algo cambió en mí. Todo este tiempo, pensé que yo era la vergüenza, la arruinada, la dependiente, la que toleraban durante las fiestas. Pero no solo eran crueles. Eran sanguijuelas. Se alimentaron de mí en silencio, con cuidado y legalmente, hasta que se volvieron descuidados. Presenté una denuncia policial. Luego contraté a una abogada, una pequeña, alguien que la abuela conocía de su iglesia. Una mujer tranquila, de voz suave y un sentido de la justicia brutal. Empezamos con poco: cartas, notificaciones formales, reclamaciones por robo de identidad, alertas al IRS, el tipo de papeleo que no hace ruido al principio, pero que aplasta todo a su paso una vez que se pone en marcha. Entonces sucedió algo que no esperaba. El marido de Rachel me llamó. Casi no respondí, pero la curiosidad pudo más. No me amenazó. No gritó. Suplicó. Dijo que las cosas se estaban desmoronando. Que Rachel actuaba de forma errática. Que había empezado a beber de nuevo. Que mis padres la acusaban de haber perdido el salvavidas de la familia. Que él se había enterado de los formularios de matrícula falsificados. Dijo que no tenía nada que ver y que ahora me creía. Le pregunté por qué llamaba realmente. Dudó. Luego dijo, quiere llevarse a Natalie y desaparecer. Dijo que preferiría esfumarse antes que tener que enfrentar lo que hizo. No supe qué decir a eso. No me importa Rachel, pero sí me importa Natalie. Por muy cruel que haya sido, sigue siendo una niña. Y ningún niño merece ser arrastrado a las consecuencias de una guerra que no empezó. Le dije que consiguiera un abogado, rápido. Le dije que la abuela tenía cada documento, cada fecha, cada recibo. Y le dije una cosa más antes de colgar: deberías haber hablado antes. Ese mismo día, mi antiguo casero me envió un mensaje. Acabo de recibir una llamada de tu madre. Dijo que necesita tus viejos recibos de alquiler para una solicitud de préstamo. Le dije que te mudaste y bloqueé el número. Todavía lo intentaban. Incluso mientras todo se desmoronaba, no podían dejar de aferrarse a lo que fuera. Esa noche, la abuela me entregó otra llave. Pensé que era para un trastero o algo pequeño. Sonrió y dijo, es hora de que vean cómo es una familia de verdad. Era la llave de una cabaña en Colorado. Pagada, tranquila, remota, un lugar para los fines de semana, para escapadas, para nuevos recuerdos. Me dijo que era mía. Ni siquiera había procesado aún lo del apartamento. Y ahora esto. Pero lo que más me conmovió no fue la propiedad o el gesto. Fue lo que dijo después: nunca me pediste nada. Ni una sola vez.
Y ellos me pedían de todo, cada semana. Esa es la diferencia. Llegó en un sobrecertificado, con un sello brillante y una falsa importancia. Supe que era una treta en el segundo en que vi mi nombre legal impreso en la etiqueta. Dentro había una demanda formal del abogado de mis padres. Me estaban demandando, no amenazando, no de farol, una demanda real. La carta afirmaba que les debía casi $50.000. Enumeraban cosas como costos de manutención durante la infancia, trabajo emocional e inversión familiar en el potencial de ingresos futuros. Incluso tuvieron el descaro de incluir una línea sobre contribuciones durante el periodo de duelo tras la muerte del esposo. Me estaban cobrando por ser viuda. Le entregué la carta a la abuela. No se inmutó, solo dijo, entonces es hora de que dejemos de jugar limpio. Llamamos a su abogada, la mujer tranquila con memoria de acero, que no parpadeó cuando le conté lo que estaba pasando. Ya tenía una pila de documentación preparada, de todo lo que habíamos presentado antes, las firmas falsificadas, el crédito robado, la documentación de matrícula falsificada. Pero la demanda nunca despegó, porque 3 días después, Rachel fue arrestada. No interrogada, no advertida, arrestada. Aparentemente, la escuela había estado realizando su propia auditoría interna después de mi queja. Habían descubierto años de formularios alterados, vinculados a becas financiadas por el Estado. Y cuando cotejaron los documentos financieros con los registros fiscales, todo se desmoronó. No era solo fraude, era fraude federal. Y la escuela, no tenían ningún interés en encubrirla. Su foto policial apareció primero en un blog de crímenes local. Recibí el enlace de un compañero de instituto con el que no había hablado en una década. 1 hora más tarde, estaba en un sitio de noticias de la comunidad. Se la veía cansada, pálida y enfadada. Nada que ver con la versión cuidadosamente seleccionada de sí misma en Instagram. No compartí el enlace. No fue necesario. La gente lo encontró. Y entonces, el abogado de mi madre llamó al mío y retiró la demanda en silencio. Sin explicación, solo una frase, hemos decidido no continuar con este asunto en este momento. Por supuesto que no. La misma semana, mi padre intentó hacer limpieza. Recibí un mensaje de un número que no reconocí. Solo decía, todos cometimos errores. Nadie merece ir a la cárcel por asuntos familiares. Por favor, no sigas adelante con esto. No respondí, porque yo no había impulsado nada. No los había incriminado. No había manipulado a nadie. Simplemente, dejé de cubrirlos, y ellos implosionaron por sí solos. Pero la abuela no había terminado. Convocó una reunión familiar en su casa. No para buscar simpatía, sino claridad. Invitó a quienes todavía le hablaban, algunos primos, uno de sus hermanos, una tía. Mis padres no aparecieron. Tampoco Rachel. Nadie esperaba que lo hicieran. Se paró en el centro de la habitación, con su anillo de bodas en una mano y su testamento en la otra. Dijo, cada céntimo que tengo irá para Stacy y Ellie. El resto de vosotros elegisteis dónde os posicionabais. Y si vuestra elección fue el silencio, entonces el silencio es lo que recibiréis a cambio. Nadie discutió. Nadie pareció sorprendido. Creo que para entonces todos sabían que la familia estaba dividida en dos, los que ayudaron a enterrar el cuchillo, y a la que habían intentado desangrar. Después de eso, mis padres enviaron un último mensaje, si así van a ser las cosas, entonces hemos terminado. No vengas cuando ella ya no esté. No aparezcas fingiendo que te importa. Luego me bloquearon. Así de simple. Sin previo aviso, sin gran final, solo una ruptura limpia. Y los dejé, porque para entonces ya no quería venganza. Tenía paz. No les quedaba nada que robar. El silencio no llegó con fuegos artificiales. Sin un grito final, sin portazos, sin disculpas empapadas de culpa. Solo una notificación en mi teléfono, este contacto ya no está disponible. Luego otra. Y otra. Bloqueada desde todos los ángulos, como si me estuvieran cortando el paso. Como si eso se supusiera que debía doler. Miré la pantalla durante mucho tiempo, y entonces me di cuenta de que ellos realmente pensaban que habían ganado. Pero aquí está la cosa.
No se gana borrando a alguien de tu teléfono. Ganas reclamando tu vida, en silencio, por completo, y sin dejar que se acerquen a ella nunca más. El fin de semana después de que me bloquearan, llevé a Ellie a la cabaña. Había nevado la noche anterior, y todo parecía intacto, suaves colinas de blanco, carámbanos en la barandilla del porche, pinos cargados de silencio. El tipo de silencio que solo se encuentra en lugares que la gente no ha arruinado. Encendimos un fuego, preparamos chocolate caliente y jugamos a un juego de mesa en el suelo, sin cobertura telefónica, sin wifi y sin dramas. Esa noche, Ellie se durmió con la cabeza en mi regazo mientras yo veía cómo se apagaba el fuego. Por primera vez en años, no estaba esperando que ocurriera la siguiente desgracia. No me estaba preparando para el próximo insulto disfrazado de preocupación. No me preguntaba si había hecho algo mal. Se habían ido. No desaparecidos, no perdidos, se habían ido por elección propia. O eso querían creer. Pero no se dieron cuenta de que yo los había soltado primero. Mucho antes de que los mensajes cesaran, mucho antes de las llamadas, incluso antes de ese desastre navideño, yo ya estaba a medio camino de la salida. Ellos solo me dieron el último empujón. Y la abuela, ella estaba prosperando. Se compró gafas nuevas, se unió a un club de lectura y empezó a ir a las reuniones del ayuntamiento solo para discutir sobre los límites de velocidad y las leyes de zonificación. Le compró a Ellie un telescopio y le dijo que las estrellas ahora le pertenecían. Frank le construyó un columpio en un árbol detrás de la cabaña. ¿Y yo? Dejé de disculparme por sobrevivir. Pinté las paredes del nuevo apartamento de un amarillo pálido. Puse cortinas de verdad en lugar de sábanas clavadas a los marcos de las ventanas. Cociné más, sentí más, archivé más. No me estaba curando. Estaba viviendo. Algo que me dijeron que no era lo suficientemente fuerte para hacer por mi cuenta. Se equivocaron en eso, al igual que se equivocaron en todo lo demás. A veces la gente pregunta por ellos. Viejos vecinos, primos lejanos, alguien en el trabajo que siguió la historia cuando se puso fea. ¿Qué pasó con tu familia? Yo solo digo, se fueron. Es más simple que explicar los años de manipulación, las sonrisas falsas en las fiestas, la traición disfrazada de tradición. Es más fácil que enumerar las mentiras, las amenazas, el daño. Ellos se fueron, y yo me quedé. Y esa es la diferencia. Pero hay una cosa más. Hace 2 semanas, recibí una carta, escrita a mano. Sin remitente, solo mi nombre con una caligrafía familiar. Dentro había 2 cosas. Una foto, una de Ellie y yo de hace unos años, tomada en un picnic familiar antes de que las cosas se pusieran realmente mal. Estamos sonriendo. Parecía posada. Y una sola frase escrita en el reverso de un recibo de la compra, siempre pensaste que eras más fuerte de lo que eres. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Luego la rompí y la tiré por el inodoro, porque soy más fuerte de lo que pensaban. Más fuerte de lo que nunca fueron. Más fuerte que aquello a lo que me hicieron sobrevivir. No me desmoroné. No rogué. No desaparecí. Crié a un niño en medio de una tormenta y le enseñé a mantenerse en pie, incluso cuando nadie le aplaude. Reconstruí desde los cimientos. Me gané cada centímetro de la paz que tengo ahora. Y la protegí con el tipo de fuego que nunca entenderán. Pueden bloquearme, borrarme, fingir que nunca existí. Pero nunca olvidarán lo que se sintió al perder a la única que nunca los necesitó. Mini actualización, era un martes. Nada especial. Solo otra mañana ordinaria. Cereales en la encimera. Ellie corriendo para encontrar su zapato izquierdo. La abuela llamando para decir que Frank estaba tratando de arreglar algo que no necesitaba arreglo. Entonces, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico de una fundación de becas a la que había olvidado que había postulado hacía meses, una que ayuda a financiar la educación continua para viudas de militares. Lo abrí, esperando otro rechazo cortés. En cambio, la primera palabra fue, felicitaciones. Leí el correo electrónico 3 veces antes de asimilarlo. Ofrecían cubrir la matrícula completa para un programa de 2 años. Cualquier programa que yo quisiera. Me quedé allí, en la cocina, sosteniendo mi teléfono como si pudiera desaparecer.
No le había dicho a nadie que había postulado. Ni a la abuela. Ni a Eli. Lo hice una noche después de acostarlo, pensando, ¿por qué no intentarlo? Luego lo olvidé por completo. Ahora, aquí estaba. Una puerta a la que ni siquiera me había atrevido a llamar se estaba abriendo de par en par. Cuando se lo conté a la abuela, no lloró, ni se sorprendió, ni dio un gran discurso. Simplemente dijo, ya era hora, y nos sirvió café a las dos. Eli me abrazó y dijo, vas a ser la persona más inteligente de todo el edificio. Y tal vez no lo sea, pero estaré allí. Estaré sentada en un aula, aprendiendo algo nuevo, construyendo algo solo para mí, sin nadie que me lo robe, nadie que lo reclame, nadie que se burle de ello. Solo yo. Empezando de nuevo, pero esta vez, por elección propia.